Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, nos complace muchísimo hoy contar con la presencia de Pedro Palma. Él es economista, profesor del IESA, y bueno, vamos a hablar de eso que tanto ocupa y preocupa a mucha gente en el país. Bienvenido a Venevisión. Gracias, Eduardo. Un millón de gracias por la invitación y un placer estar aquí. Bueno, poniendo las cosas en perspectiva y más allá de las coyunturas, de las largas colas, de las fiscalizaciones, en la necesidad de la gente por encontrar las cosas y pagarlas a un precio que esté al alcance posible, analicemos un poco lo que ha sido la aprobación del habilitante. En función de ese futuro, ¿qué posibilidades tiene el Ejecutivo de hacer buena su palabra, su garantía de que estos precios llegaron para quedarse? Mira, yo creo que muy poca, porque en primer término el Ejecutivo, a través de esta ley habilitante, está ahora aprobando una nueva ley. Pero resulta que esa ley ya existe desde mediados del año 2011, con la Ley de Costos y Precios Justos, que le daba exactamente al gobierno la misma potestad de fijar cuáles eran los costos, cuáles eran, por lo tanto, dados esos costos, los precios justos a que se debía vender cada producto. Eso lo establece la Ley de costos y precios justos, que está vigente. Entonces, ¿para qué una nueva ley que diga exactamente lo mismo que la ley que aprobaron hace 2 años y que probó ser un absoluto fracaso? Cuando se comenzó a implantar la Ley de Costos y Precios Justos, se tomaron 19 rubros, mayormente de productos alimenticios. Se congelaron los precios de esos productos mientras se analizaban sus estructuras de costos, y después se le dijo a los productores, esos productos bajen el precio 20, 25, 10, 12%, y bajaron los precios. Bueno, eso al principio tuvo un impacto, desaceleró la inflación en los primeros meses del año 2012, que fue en los primeros meses cuando se comenzó a implantar esa ley. La inflación se desaceleró, pero todo el mundo sabía que eso era pan de un día, flor de un día, porque eso rápidamente iba a condenar a muchos productores y distribuidores a trabajar a pérdida, y que por lo tanto iban a aparecer graves problemas de desabastecimiento y de escasez que iban a obligar a revisar esos precios y por lo tanto a que se materializara un rebote de precios como el que se materializó en los últimos meses del año 2012, y plenamente una inflación realmente fuera de control a partir del año 2013. Es decir, se cumplió lo que nosotros todos estábamos esperando que se iban a producir con esa ley. Bueno, ahorita en lo que estamos es exactamente en el mismo punto en que se estaba a mediados del año 2011, donde se decía que la inflación era producto de la especulación, que el gobierno tenía que poner coto a eso. Se aprobó la Ley de Costos y Precios Justos, como ya te dije, con la finalidad entonces de fijar los precios justos de acuerdo a la estructura de costos, y nada de eso funcionó. Estamos nuevamente viviendo un nuevo episodio, repitiendo el mismo episodio ahora. ¿Por qué eso no funciona? Porque esa es la pregunta que tenemos que hacer. Eso no funciona en primer término porque eso exigiría, para que pudiera más o menos funcionar, una estructura de eficiencia descomunal que no la tiene el Estado. ¿Para regular? ¿Para controlar? No, para primero, por ejemplo, estructurar cuáles son los costos en que tú incurres. Porque cuando tú le dices a un distribuidor, a un comerciante, a un productor, a un mayorista, usted no puede vender así no a tanto, ¿ok? Tú tienes que tomar en consideración cuáles son los costos de producción en que incurre ese empresario. Porque si tú no los tomas en consideración, eso no te importa, si tú no los analizas o estudias, pues obviamente tú cometes injusticias. En algunos casos, unos podrán perfectamente vivir o hasta beneficiarse con los precios que tú estableces, pero otros no, porque hay empresas que son mucho más eficientes, empresas que tienen por sus dimensiones unas estructuras de costos por unidad muchísimo menores que otras. Y por lo tanto, ¿cómo tú vas a pretender que tú vas a tener el conocimiento y la capacidad de conocer caso a caso cuáles son las estructuras? Después, tú, por ejemplo, eso beneficiaría quizás a los más grandes, en contra de los más pequeños, que serían los más perjudicados, pero los más pequeños son los que tienen las estructuras de costos medios más altos. Por lo tanto, si tú le estableces el mismo precio a todo el mundo, bueno, beneficias al grandote, que sí puede realmente operar con ese con ese precio establecido, pero condenas al otro a trabajar a pérdida, y por lo tanto condenas a esa pequeña y mediana industria, que es precisamente esa pequeña y mediana empresa, que es precisamente el grupo de empresas que quiere estimular el gobierno, que dice el gobierno que quiere estimular, las condenas a desaparecer, pero las condenas a trabajar a pérdida.
eso no funciona. Mira, después el gobierno, una de las cosas que hace es que te dice, no acepta determinados tipos de costo que son realistas. El costo de oportunidad, no, el costo esperado de reposición. Si tú estás produciendo hoy con una materia prima que importaste a 4.30 o a 6.30, tú no puedes establecer el precio de ese producto que estás produciendo hoy basado en ese costo, porque tú sabes que cuando vayas a reponer esa materia prima que estás usando hoy, tú vas a tener que pagar por $1 sustancialmente más costoso para reponer esa materia prima. ¿Pero por qué? Si hay control de cambio. Bueno, porque el gobierno... Y dice el Ejecutivo que va a haber acceso al dólar a 6.30. Eso es lo que prometen, pero resulta que la realidad es que no hay acceso a esos dólares a 6.30. Y desde hace ya varios meses estamos en una situación de escasez realmente crítica. Y esa es una de las razones principales que explican la inflación de este año. Ahora, Palma, el Ejecutivo nos dice que estamos en guerra económica, que está desarrollando un acto de justicia para proteger a las víctimas de los especuladores, que por eso hace falta una ley habilitante para ir a fondo a través de una ofensiva que decía Nicolás Maduro va a ser estremecedora. En ese esfuerzo de justicia puede haber algún tipo de resultado a la par de la comprensión de las ciencias económicas, de las políticas públicas, porque más allá de todo este aspecto técnico que se puede analizar, hay una realidad y es que hay especuladores, no serán todos, pero la especulación es un hecho real. Sin duda alguna que lo es, y lo es en todas las economías del mundo. En todas las economías del mundo hay irregularidades, hay acciones especulativas, hay acciones indebidas, como por ejemplo cartelización, donde se ponen de acuerdo distintos productores para vender a un mismo precio y aumentar el precio. Prácticas monopólicas, donde el único productor pone el precio que le viene, digamos, para su propio beneficio. Esas son cosas que deben ser reguladas, deben ser evitadas por el Estado, y hay legislaciones en el mundo entero que tienden a buscar evitar y penalizar esas prácticas indebidas. Pero de ahí a decir que la inflación que estamos padeciendo en Venezuela se debe a un fenómeno de carácter especulativo, el cuento de la guerra económica, esa es una historia que a lo mejor tiene un componente eminentemente político para tratar de explicarle a las personas que no son conocedoras de todo este ambiente y tratar de engañarlos. Aquí realmente, mira, el fenómeno inflacionario que estamos viviendo en Venezuela se debe fundamentalmente, no en forma exclusiva, porque hay muchos factores que influyen, pero fundamentalmente se deben a malas políticas públicas que aplica el gobierno y que están generando esa inflación. ¿Cuáles son esas políticas? Un gasto público desmedido que inyecta a la economía una enorme masa de dinero, poner a un banco central a financiar gasto público deficitario, todos los déficits, todas las necesidades de financiamiento por el exceso de gasto sobre ingresos de todas las empresas públicas, empezando por PDVSA, la financia el Banco Central. ¿Con qué? Con dinero que crea. Eso es lo que se denomina el dinero inorgánico, que cuando entra a la economía, si tú pones al Banco Central a financiar gasto público deficitario en una forma recurrente y creciente, año tras año, tú estás inyectando una masiva cantidad de dinero que te presiona los precios al alza. Eso por el lado de la demanda, porque al expandirse la cantidad de dinero en una forma desproporcionada, eso estimula notablemente la demanda. Pero ¿qué pasa con la oferta? ¿Qué pasa con el otro lado del mercado? Bueno, que cada vez hay una restricción mayor de esa oferta, porque tú tienes una política de hostigamiento a los productores y a los distribuidores privados, al empresariado privado, porque tú has ido a una serie de expropiaciones de empresas que cuando pasan a manos del Estado se transforman o pasan a producir una fracción de lo que producían en manos privadas, porque no hay un estímulo para la inversión para incrementar la eficiencia y disminuir los costos y hacer más productivo al aparato productivo. Todos esos factores lo que te hacen es generar una restricción del lado de la oferta. Y después finalmente ha aparecido otro fenómeno, que es la escasez de divisas. Con el control de cambios que tenemos, donde esos productores, esos comerciantes, esos distribuidores o intermediarios simplemente no encuentran las divisas preferenciales a 6.30 y tienen que entonces o buscar financiamiento con sus proveedores en el exterior, buscar financiamiento en sus casas matrices afuera, endeudarse en el exterior para poder traer esos recursos, y entonces todo eso tiene un costo sustancialmente mayor, porque cuando esas personas van a establecer su precio, ellos saben que van a tener
no van a tener acceso a ese dólar preferencial a 6.30, o si tienen acceso lo van a tener de una forma muy limitada, y por lo tanto van a tener que comprar el dólar a un precio sustancialmente mayor, que aun cuando esté prohibido, ese mercado negro es un mercado que opera, y cuando tú restringes el acceso a las divisas preferenciales, ese mercado florece, por más que te digan que es ilegal y que se comete un delito cuando la gente compra en ese mercado. Ese mercado florece porque es la única forma de obtener divisas que no se pueden obtener en las divisas preferenciales. Y ahí el precio de la divisa está, pero por las nubes, N veces mayor, no podemos decir a cuánto está, pero está N veces mayor por encima del tipo de cambio preferencial. Entonces, ¿qué es lo que hace el empresario? Pues simplemente dice, oye, si yo voy a tener que pagar el dólar a un precio sustancialmente mayor para reponer esta mercancía, para reponer estos insumos que yo estoy utilizando, yo tengo que aumentar mis precios hoy para mañana contar con los bolívares en la cantidad suficiente que me permita comprar ese dólar sustancialmente más caro. Y eso es lo que se denomina el precio establecido por los costos esperados de reposición, que es lo que el gobierno definitivamente rechaza y no quiere aceptar. Ahora, Palma, de alguna manera en esta conversación, en su mensaje, se está tocando un asunto de psicología social, porque también eso influye en la economía. Sin duda. Lo cierto es que a la vuelta de la esquina tenemos el 8 de diciembre. Hay una parte del país, podemos llamarla gobierno ejecutivo, que dice, trascenderemos a esa fecha y usted seguirá encontrando eso que la gente está buscando hoy en día en colas al precio actual. Eso no es un ofertón, no es la ganga del día, no es una rebaja, decía Maduro, no hablen de rebaja, es un ajuste justo de precio. Y hay otra parte del país que dice, están retardando decisiones, a grandes males, grandes soluciones, aunque sea un trago amargo. Su mensaje para el país con toda responsabilidad. Bueno, definitivamente, en primer término, esta situación que estamos viviendo va a generar, y está de hecho ya generando, una situación de escasez porque se están agotando los inventarios. Y por más que el gobierno promete y dice que va a reponer esos inventarios, que va a importar 400.000 unidades de productos, que se está acordando con Samsung el montaje de una fábrica de electrodomésticos y de productos electrónicos en Venezuela, eso toma tiempo, eso no se logra, eso no se monta en 15 días. Y por lo tanto tú estás liquidando los inventarios que existen, y es muy probable, es lógico prever que en cuestión de pocos días, inclusive durante los días de Navidad, aquí venga un proceso de escasez donde tú vayas a ir a las tiendas a comprar tus productos a los precios justos que establece el gobierno, justos entre comillas, y resulta que no lo vas a conseguir. Entonces, ¿dónde lo vas a conseguir? Lo vas a conseguir en los boneros, en el comercio informal, ¿okay?, que están comprando hoy. Hoy sale en la prensa una noticia importante que dice que los trabajadores en las tiendas dicen que los compradores son repetitivos, o sea que van una y otra vez. ¿Por qué? Están acumulando eso para después revenderlo, pero a un precio sustancialmente mayor. ¿Qué se gana con eso? Bueno, gracias por esta visita. Placer. Esperamos que se repita en el corto plazo. Claro que sí. Pedro Palma, economista, profesor del IESA.